Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más al canal de los números de suerte, los cuales te ayudarán a poder mejorar tu diversión jugando loterías. Entre, digamos, un 35 a un 75% y así poder convertirte en otro más de los ya tantos felices ganadores que siguen números de suerte. Luego de otra semana de bastante divertida, tanto para las personas que son VIP como aquellos que tan solo siguen los videos, espero que presten atención porque durante este video voy a compartir con ustedes algunos números de suerte con bastantes probabilidades, escucharon bien, probabilidades para que se diviertan jugando tris en la semana del 4 al 11 de septiembre 2023. Así que muy bien, si quieren ir anotando el primer número de suerte para la semana, sería el 925. Permítanme aclararles a aquellas personas que quizás estén llegando por primera vez al canal, que en total van a ser unos 10 números, ¿ok? El primero que les dejé recién, el más caliente, y algunas de sus mejores posibilidades, ¿ok? Ya después les voy a explicar con detalle qué significa eso, ¿ok? Afortunadamente, como les comenté al comienzo, tuvimos otra semana de bastante diversión y aciertos, y hasta con la hermosa bola verde del multiplicador. Tal fue así que en el sorteo 31.066, el número favorecido fue el 35.869. Posteriormente, el lunes salió otro número también que les dejé en el video, que fue el 09098. Y por último, creo que el viernes fue que salió el número anterior también en una de sus modalidades de Super. Salió el 10.986 y afortunadamente este salió con bola verde, y por los comentarios y los emails que ha mandado sé que ha habido gente que afortunadamente tuvo premios muy lindos de diferentes modalidades, ¿no? Hubo gente que a lo mejor gastó 12 pesitos, digamos, que le jugaron en la directa al 986, que le pusieron, viste, 6 pesitos a la directa y 6 pesitos a la bola verde. Así que imagínate los premios hermosos que tuvieron, viste, gastando simplemente 12 pesos, tuvieron 6 por 5, 30 más otros 12.000 pesos de la bola verde, o sea, que realmente, la verdad, como les digo siempre, en buena hora que hayan podido ganar, disfruten sus premios y ojalá que siga la diversión. Muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, sería el 292 y el 429. Ahora, una cosa que creo que es relativamente bastante importante. ¿En qué sentido? A muchas personas por ahí, algunas personas comentan, uy, porque por ejemplo esta semana, como les dije, han salido 3 números, ¿no? Que por supuesto aquellos que tengan dudas o cosas por el estilo pueden chequear el video anterior y van a ver que realmente lo que les digo es cierto y que las predicciones se cumplen, ¿ok? No simplemente crean lo que les estoy diciendo, ¿ok? Lo pueden corroborar. Pero muchas personas, por ejemplo, en los comentarios del video me dicen, uy, Néstor, que cuántos aciertos que tuvimos esta semana, qué bien, te felicito. Ok, suena todo muy lindo. Pero recuerden una cosa, a mí no me gusta mentirles. ¿En qué sentido? Yo les podría hacer la propaganda barata y decirles, uy, qué grande que son números de suerte, mirá cuántos números han salido durante la semana. No es realmente así. Acuérdense lo que yo siempre les digo, ¿ok? Yo les estoy dejando el número caliente y sus mejores posibilidades, ¿ok? Nunca van a salir los 10 números que te dejo, ¿ok? Por eso, como te digo siempre, esa es la diferencia cuando sos VIP,
que cuando sos VIP, ya inmediatamente cuando un número salió, te voy a dar otro nuevo, vas a estar recibiendo información constantemente. De esa manera, en cierta forma, vas a estar agrandando aún más tus posibilidades. Ahora, como te digo también, no es obligación que te hagas VIP. Yo sé que por ahí sos ferviente admirador de lo gratis y todo lo que quieras. Ok, está bien, perfecto. Pero aunque lo hagas así, como te digo siempre, trata de jugar para divertirte y trata de hacerlo inteligentemente. ¿En qué sentido? Porque como te vuelvo a repetir, nunca te van a salir los 10 números, ¿ok? Entonces, primer punto, digamos que vos este video lo estás viendo a lo mejor un día miércoles o jueves, ¿ok? Tómate la molestia de mirar dentro de la fecha que yo te estoy dando las predicciones, que ninguno de los números de los 10 que te di ya haya salido, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta semana sí se dio la casualidad que uno de los números salió en su forma de súper, pero eso no es una constante, ¿ok? Lo cual significa que si aunque quieras, digamos, volver a jugar ese número, jugalo inteligentemente en el sentido de decir, bueno, le voy a apostar un poquito por si las moscas que salga, viste, por ahí me gané un premio consuelo, digamos, que me va a ayudar a seguir divirtiéndome y a seguir jugando, ¿ok? Pero como quien dice, no le pongas todos los cañones, toda la pólvora a ese número que si a lo mejor ya salió y por ahí lo más probable es que no se repita, en definitiva vas a estar tirando la plata a la basura, ¿ok? Por eso cuando te digo trata de jugar inteligentemente, trata de hacerlo para divertirte, porque de esa manera realmente es como le vas a poder sacar mejor provecho a la diversión, ¿ok? Entonces, muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, serían el 927, el 209 y el 129, ¿ok? También otra cosa que creo que ya se lo he repetido varias veces, pero les vuelvo a repetir, por ahí hay personas que recién están llegando al canal, ¿ok? Como les digo siempre, lo importante es que traten de estar bien informados. ¿Al margen de qué? Al margen de las creencias que cada persona puede tener y por supuesto que cada uno tiene derecho a creer o a pensar de la manera como quiera. Recuerden que yo no estoy aquí para cambiarle su forma de pensar, para cambiarle su forma de vida, sino simplemente trato de orientarlos en el sentido para que realmente puedan divertirse. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque casualmente el otro día, por ejemplo, estaba mirando ahí en los canales o los grupos que tienen ustedes de Facebook, hay alguien que publica, uy, no paguen por apuestas, no se dejen estafar, estoy formando un grupo para que nos ayudemos mutuamente, escribí listo y te doy las jugadas gratis. Y abajo te pone, eso sí, estoy buscando gente de buen corazón. ¿Ok? Si te vas a dejar llevar por el verso, está bien, dale, seguí escribiendo listo, ¿viste? Como yo veo por ahí varias páginas, ¿viste? Y ves que el nombre de la misma persona aparece en todas porque se piensa que, ¿viste? Va a agarrar la salvación de su vida, ¿ok? Te vuelvo a repetir, no te dejes engañar y como te digo siempre, no te digo esto para criticar a los otros canales ni cosas por el estilo porque no tengo tiempo. La idea es para que realmente vos trates de asimilar la buena información, ¿ok? Y tomar realmente las cosas en base a una realidad, no a un, qué sé yo, falsas promesas o cosas por el estilo. Simplemente en ese sentido te lo digo, porque recordá una cosa, ¿viste? Yo no sé a lo mejor a qué te dedicas vos, ¿viste? Y sinceramente no me interesa, ¿no? Pero me refiero, digamos que vos tenés un negocio o cosa por el estilo, vos sabés que en la vida nada es regalado, ¿ok? Entonces,
el que te está diciendo, uy, estoy haciendo un grupo, pero estoy buscando a las personas de buen corazón o a las madres solteras, qué sé, o sea, por favor, toma conciencia de las cosas, no tires tu dinero inútilmente. Recordá que no si te haces VIP conmigo o con cualquier persona que realmente te dé buena información, o como cuando vos estás comprando un servicio en cualquier lado, estás haciéndolo no porque estás tirando el dinero, lo estás haciendo porque vas a recibir un servicio, vas a recibir una información que de alguna manera te va a ayudar a que vos puedas mejorar tu situación, ¿ok? Entonces, como te digo siempre, trata de analizar las cosas, pensá siempre qué clase de persona sos. ¿Una persona que realmente le gusta que le digan la verdad? ¿O una persona que le gustaría escuchar lo que le gustaría que le digan? ¿Ok? Porque te vuelvo a repetir, hacerte el verso y mentirte, viste que los elefantes vuelan, está muy fácil y está muy lindo, pero realmente no es así. ¿Ok? Otra cosa que mucha gente me sigue llamando y me sigue mandando mensajes y me mandan, por ejemplo, la fecha de nacimiento y que nacieron a las 4 de la mañana, otros nacieron a las 7, no sé, todo lo que vos quieras. Recordate, vuelvo a repetir, yo por más que me mandes la fecha de tu cumpleaños, no te voy a mandar una tarjeta de feliz cumpleaños para esa fecha, ¿ok? Y tampoco te voy a mentir diciéndote, viste, porque muchos me preguntan, uy, ¿cuál es mi número de suerte en base a mi fecha de cumpleaños? Mira, hay una cosa que creo que sos consciente, o a lo mejor tenés que estar consciente, que la numerología forma parte de nuestra vida, no solamente la tuya, la mía, sino de todos, desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos. ¿Por qué? Naciste, acordate, te pusieron un brazalete en la muñequita, viste, con un número, ¿ok? Después te hicieron un chart o te hicieron un file o un expediente, viste, con el número de paciente, ¿ok? O con el número de la persona. O sea, los números están en nuestra vida en todo. ¿Qué sé yo? Los egipcios hicieron las pirámides en base a la matemática, a los números. Está todo bárbaro, ¿ok? Ahora, no te dejes engañar en el sentido de qué, porque la numerología es muy amplia, ¿ok? Si vos me decís, bueno, es cierto, vos podés sumar, digamos, un ejemplo, vos naciste, no sé, el 15 de septiembre de 1900, no sé, 58, ¿ok? Entonces vos decís, bueno, sumo 15 más 9 más 1958, me va a dar un número generalmente de 2 cifras y a su vez lo voy a reducir sumando esos dos números y me va a dar un número determinado. ¿Ok? Entonces, el que te haga el verso o te diga, sí, ese es tu número de suerte, comprate un billete de lotería que tenga, no sé, un ejemplo, el número 4 y te vas a hacer millonario, mañana te van a empezar a llover los dólares desde el cielo, no te preocupes, realmente no te dejes engañar, ¿ok? ¿En qué sentido? Que vos puedas sumar la fecha de tu cumpleaños es correcto. Ahora, ¿qué pasa? Ese número que vos vas a obtener por la suma de tu fecha de cumpleaños, digamos en este caso, te va a estar determinando cuál es tu posición en la numerología, ¿ok? Que digamos para lo que es relacionado con los nombres, o mejor dicho, con las fechas de cumpleaños, está entre el 0 y el 9. A lo mejor tu suma te dio, como te dije, 4, entonces significa que vos sos una persona con determinada característica, que tiene esto, que sos muy afectiva, que sos buena, no sé, todos los atributos que vos quieras. Entonces, ¿para qué te sirve eso? ¿Ok? Eso te sirve para decir, bueno, las características mías de acuerdo a mi fecha de nacimiento, porque tengo un ejemplo, volvemos, tengo el número 4, yo tendría que ser esta determinada clase de persona, pero ¿qué pasa? Ahí es donde llega el momento que vos tenés que sentarte y empezar a pensar fríamente y hacerte un auto
evaluación, digamos, decís, bueno, dentro de lo que yo tendría que tener, cuáles son los puntos en los que estoy fallando o cosa por el estilo. Entonces eso te ayuda para que vos digas, bueno, no sé, un ejemplo, teóricamente yo tendría que ser una persona muy cariñosa y muy buena, pero últimamente no lo estoy haciendo, entonces voy a tratar de manejar ese aspecto de mi vida para poder coordinar todo y entra en relación con la ley del universo y todo lo que vos quieras. Entonces, de esa manera te vas a estar ayudando en cierta forma a que tu persona o tu personalidad se estabilice, empieces a estar bien con la ley del universo, con tus sentimientos, puedas equilibrar tus pensamientos mentales con tus pensamientos sentimentales, y todo eso te va a ayudar en cierta forma, quizás sí, a poder tener mejor relación con las cosas que te rodean, porque vos sabés, como dice, por ejemplo, lo que ya creo que le he comentado en muchos videos anteriores, en base a la ley del universo, es real, ¿viste? En el universo está todo para vos, o sea, depende de vos que sepas encontrarlo, que sepas alcanzarlo, que sepas buscarlo. Acordate que el universo no te va a venir a golpear la puerta y te va a decir, che, flaco, soy el universo, abrí la puerta que te va a empezar a llegar la fortuna. O sea, no funciona así. Lamentablemente depende de vos. Acordate que en cualquier circunstancia de la vida, tanto sea en el juego, la diversión, no sé, el estudio, no sé, todo lo que hagas en tu vida está relacionado de esa manera. Pero acordate siempre que siempre va a estar relacionado en forma a las cosas que vos hagas para que realmente te puedan beneficiar o ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esa en definitiva es más o menos lo que estoy tratando, te vuelvo a repetir, a tratar de decírtelo así en tipo visita médica o como quien dice vuelo de pájaro, porque si no el video duraría 3 semanas y a lo mejor me faltarían cosas para contarte, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, cuando juegues, trata de hacerlo para divertirte, en buena onda, inteligentemente, manejate con tu presupuesto, manejate en cierta forma con coherencia, no te dejes llevar por ilusiones y todas esas cosas que te dicen por ahí que al final, aunque te parezca que estás ahorrando, en definitivas estás tirando plata a la basura. Y te vuelvo a repetir, la idea es que cuando juegues, tanto sea en el tris, si vayas a un casino o si vayas, no sé, a ver un partido de fútbol, hacelo realmente para divertirte, porque ahí es cuando vas a poder realmente sacar mejor provecho de la diversión, tanto sea en el nivel que lo estés haciendo. ¿Ok? Siempre recordá una cosa, la falta de conocimiento no es una licencia para que vos puedas inventar fantasías, ¿ok? Entonces, te vuelvo a repetir, te estoy queriendo decir con esto, no te dejes llevar por esa falsa promesa ni cosa por el estilo, porque en definitiva, si sos una persona consciente, y me imagino que hace rato que estás tratando de divertirte jugando lotería y todo eso, creo que si lo pensás fríamente y profundamente, podés llegar a entender lo que te estoy diciendo, porque a lo mejor hace 15 años que te estás llevando por esa falsa promesa y realmente estás en el mismo lugar o peor que cuando empezaste hace 15 años atrás a tratar de divertirte. ¿Ok? Entonces te vuelvo a repetir, trata de asimilar la información, trata de tomarlo de la manera que realmente le puedas como quien dice, sacar el mejor provecho y puedas divertirte. Acordate, como te digo siempre también, nunca cambies tus sueños, ¿ok? Nunca te desanimes, simplemente cambia el método de la forma que lo estás haciendo, ¿ok? No te digo que el método mío sea el definitivo, ¿ok? Pero a lo mejor podés usarlo paralelo a lo que estás haciendo. Y con el tiempo, cuando veas que realmente las cosas te están empezando a dar fruto y te empiezas a sentir más contento y con buena onda y todo para adelante, ojalá te sirva
y puedas encontrar el camino que estás buscando, ¿ok? De todas maneras, como les digo siempre, si todavía tienen dudas, preguntas o cosas por el estilo, saben que me pueden llamar sin compromiso, sin obligación. La llamada es completamente gratis y confidencial. Lo pueden hacer a través de WhatsApp al 664-558-7032 o aquí en Las Vegas, en Estados Unidos, lo pueden hacer directamente al 702-721-7273. Ahora una cosa, las personas porque me ha estado llamando mucha gente desde California y me dice, uy Néstor, no encuentro tu WhatsApp y cosas por el estilo. Recuerden que este número de WhatsApp que yo tengo es de México, ¿ok? O sea, para buscarme en WhatsApp le van a tener que poner el 52 adelante. Mucha gente me llama de California o de Texas y me dice, uy, yo vivo acá, pero vi tu video y tengo parientes en México y quiero los números, quiero la información, ¿ok? Si me quieren contactar lo pueden hacer, como les digo, a través de esa manera o de la manera que le quede más cómoda. En la descripción del video van a encontrar toda la información. Otra cosa también, permítanme aprovechar la oportunidad para invitarlos a que, si después que vieron el video les parece interesante la información, si quieren, si todavía no lo hicieron, recuerden que es gratis, suscríbanse al canal, marquen todas las campanitas de notificaciones para de esta manera poder estar siempre bien informados. Y por supuesto, como les digo, si les parece interesante la información, déjenle un like al video, compártanlo en las redes sociales, con sus amigos, con la familia. Dejen que ellos también se ganen algunos pesitos, no sean egoístas, no se quieran ganar todos ustedes solos, ¿ok? Así que muy bien, antes de darles los últimos números de suerte para la semana, permítanme desearles que tengan una semana de muchísima, pero muchísima diversión, mucha suerte para todos y para todas. Entonces, los números de suerte para la semana serían el 892, 269, 293 y 929. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.